Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar comienzo a nuestra meditación bíblica y vamos a ver lo que sucedió en la cruz. El relato está en Lucas 23, 39 al 43. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos la lectura. Dice Lucas: uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciéndole: ¿no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Él le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. En la lectura, palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a hacer la meditación de esta lectura. Este ladrón, que desconocemos su nombre, pero que la tradición le ha llamado Gestas, se asocia a los que insultan a Jesús y él también lo agrede. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. No es una plegaria, no es un grito de auxilio. Es una exclamación cargada de resentimiento contra Cristo. ¿Por qué? Porque él era un ladrón, era un hombre malo y estaba esperando la ejecución. Pero como que ahora siente que la ejecución se adelantó, su ejecución. Ahora que Cristo va a ser ejecutado o que está siendo ejecutado, Gestas, por así llamarlo, sintió que por culpa de Jesús su ejecución se adelantó. Este ladrón agoniza maldiciendo su propia suerte y encolerizado con todo el mundo, menos con sus propios pecados. Él debió haber reconocido: si estoy aquí en esta situación es por mis pecados, no es por culpa de Jesús. Pero el ladrón agoniza así, encolerizado, enojado, y su rabia la vierte sobre Cristo, y más todavía cuando lo ve al Señor sereno, cuando lo ve tan lleno de mansedumbre. Entonces él no puede contemplar a Jesús enfrentando a la muerte así, con tanta serenidad. Esto deja patente que no basta estar cerca de Cristo, a un lado de Cristo, para estar en paz con Dios. Este ladrón no está en paz con Dios, no está en paz con la gente, no está en paz consigo mismo, pero está a un ladito de Jesús, está muy cerca de Jesús. Entonces Lucas nos quiere hacer ver también a nosotros que no basta con que estemos cerca de Cristo para estar en paz con Dios. Podemos estar muy cerca de Él y sin embargo no estar en paz con uno mismo, no estar en paz uno con los demás, con su familia, con la gente que uno ama. Hagamos una reflexión también sobre eso, de que sí podemos nosotros sentirnos cerca de Cristo, pero no estar en paz con Dios, no estar en paz con los demás y ni estar en paz con uno mismo. Contemplemos cómo este ladrón está cerca de Cristo, pero no está en paz con Él, no está en paz con los demás, ni consigo mismo, porque Él no reconoce su pecado. Trae mucho resentimiento contra Dios, mucho resentimiento contra Cristo, pero él no se da cuenta que la culpa es de sus propios pecados.
Él no se arrepiente de lo que hizo. El otro ladrón, a que la tradición ha llamado Dimas, recrimina no a Jesús, sino a su compañero de fechorías, porque siente que está blasfemando. Y le dice: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Nosotros con razón, porque nos la hemos merecido con nuestros hechos. En cambio refiriéndose a Cristo, nada malo ha hecho. Este ladrón reconoce, él sí reconoce que están ahí en aquel suplicio porque lo han merecido. Reconoce sus culpas, reconoce sus pecados. Este hombre considera que su propia condena es un castigo merecido a los crímenes que ha cometido. Entonces, aquí encontramos tres cosas muy importantes que son exactamente el arrepentimiento verdadero. Reconocer la gravedad de lo que yo he hecho. A veces nosotros no lo reconocemos. Podría ser tan grave lo que hice. Segundo, comprender la justicia del pecado, la justicia del castigo. Comprendo que me castiga y comprendo que es justo. Estoy en la cruz, comprendo que es justo estar ahí por lo que yo cometí y lo acepto, lo acepto. Es el verdadero arrepentimiento. Reconozco lo grave que he cometido, comprendo que el castigo es justo y lo acepto. Esas son las tres cosas que hacen diferente a Dimas de Gestas. Gestas no comprendió, no quiso comprender que si estaba en aquel suplicio es por la gravedad de lo que había hecho. Y Dimas sí. Gestas no comprendió que aquel castigo que él estaba mereciendo tenía que aceptarlo. Dimas sí. Y entonces ya después este ladrón se dirige hacia Jesús. La primera frase, esta, la dirige a su compañero. Y esta la dirige al Señor. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Acuérdate de mí. Esta expresión, acuérdate, en el lenguaje bíblico significa hazte presente, manifiéstate en tu bondad, ven con misericordia. Eso significa acuérdate. Acuérdate no es nada más un momento de memoria, me acuerdo, no. El decir acuérdate le está pidiendo, cuando esté tu reino, hazte presente a mí. Cuando esté tu reino, manifiéstate a mí. Por eso fíjense cómo en la Santa Misa también nosotros, cuando oramos por algún difunto, decimos, acuérdate, Señor, de tu Hijo fulano, a quien llamaste en este mundo a tu presencia. Es decir, manifiéstate ante Él. No le estamos diciendo a Dios, no se te olvide este hijo tuyo a quien llamaste a tu presencia, para que Dios diga, ya se me había olvidado. No. Significa, hazte presente a este que murió. Manifiéstate en tu bondad a esta persona que ya falleció. Otórgale todo lo que necesite a esta persona que ya falleció. Acuérdate significa manifiéstate. Acuérdate significa hazte presente. Y es lo que le está pidiendo este ladrón a Jesús. Hazte presente a mi persona cuando ya venga tu reino. Y Jesús, que hasta ese momento había callado, Jesús que no había hablado ante los insultos de nadie, ni de Gestas, ahora sí responde a Dimas, que la tradición le pone ese nombre,
En realidad no sabemos cómo se haya llamado, pero pues la tradición le pone su nombre. Entonces, Jesús le responde con toda bondad y en voz alta, porque se alcanza a escuchar. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta tarde, este día, estarás conmigo en el paraíso. Fíjense cómo Jesús habla de paraíso. Dimas todavía con cierta creencia de un reino que no entendía él cómo haya sido ese reino. Dimas habla de un reino, y en cambio Jesús habla de un paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra paraíso significa placer. Entonces, si estás ahorita en la cruz, yo te aseguro que hoy tu suerte va a cambiar y vas a estar conmigo en el placer, en la alegría, en la vida plena, porque eso es paraíso. Y entonces, hermanos, a veces se alcanza a ver esto porque lo puse en verde y las letras como que no alcanzan a distinguirse bien. Lo voy a leer. La palabra paraíso es rara en el Nuevo Testamento. Nada más aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. En la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso 4, y en el Apocalipsis de San Juan, capítulo 2, verso 7. Ojalá que lo alcancen a leer o a apuntar por ahí. Son 2 veces nada más en el Nuevo Testamento y aquí. San Lucas y estas 2 citas. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 4 y Apocalipsis 2, 7. Y paraíso, en su significado original, sería un jardín fértil y florido. Un jardín fértil y florido. Es la imagen de un reino, de una vida de luz, de paz. Y eso fue lo que Jesús siempre estuvo predicando. Y sus milagros no eran otra cosa más que la manifestación de la luz, la manifestación de la paz. Siempre que Jesús hizo un milagro, es precisamente para manifestar la paz, para manifestar la luz, la alegría, el gozo. Por eso, la meta en nuestro fatigoso camino en la historia es la plenitud de la vida, es decir, el paraíso. Paraíso es plenitud. Paraíso es lo más maravilloso que nosotros podamos imaginar, una vida plena. Mientras estamos viviendo nosotros aquí, nuestra vida está mezclada de sufrimiento, de enfermedades, de conflictos, de forma tal que aunque tengamos mucha salud y aunque tengamos mucho dinero, no estamos libres de los conflictos, no estamos libres de cosas que menguan o hacen nuestra vida un tanto difícil. Por eso, nuestra meta es el paraíso, la plenitud de la vida. ¿Qué significa plenitud de vida? Pues una vida sin sufrimiento, una vida sin lágrimas, una vida sin enfermedades, una vida sin conflictos, como dice el profeta Isaías en el capítulo 25. En aquel día el Señor Dios preparará sobre este monte un manjar, un banquete, y nadie estará triste. Es la plenitud de vida. Es el abrazo con Dios, que es maravilloso. Ayer, por ejemplo, en la Santa Misa, el profeta Oseas, la primera lectura, Dios decía cómo Él nos abraza con lazos de amor, nos atrae hacia Él con lazos de amor.
Dios no nos atrae con castigos. Dios no nos atrae con amenazas. Dios nos atrae con lazos de amor, es decir, con su abrazo. Ahí está Jesús, al lado de quien quiere estar también con él. Este hombre, Dimas, está en la miseria humana, pero ahora se encuentra en la cercanía con Dios, en la cercanía con Cristo. Yo no sé cómo, pero este ladrón entendió que aquel que estaba muriendo con él, Jesús, era algo divino. Era la primera vez que lo veía, pero se impresionó tanto del comportamiento de Cristo en la cruz, en el Calvario, en el Via Crucis, que entendió que era algo más que un hombre, un simple hombre. Y entonces en el Calvario, ahí dos hombres, Cristo y Dimas, en la agonía, se abrazan. Dimas, la miseria, Cristo, la misericordia, se abrazan. La tierra y el cielo se abrazan. Y luego, Jesús no entró pues solo aquella tarde en el paraíso. A su lado llevaba Jesús a un pecador arrepentido, para que se supiera que en el cielo y en la tierra y en los abismos Cristo vino a salvar lo que estaba perdido. Lo que no cuenta y no vale ante los ojos humanos, Cristo vino a rescatarlo, a la oveja descarriada, a la oveja arrepentida. Y sin duda fue en el cielo un momento sin igual. Cristo llegando con Dimas y haciendo realidad lo que él ya había dicho en el Evangelio. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta. En el cielo, en el paraíso, en la plenitud de vida, en el reino eterno, Cristo entró llevando a Dimas. Y sin duda que los ángeles, que el mismo Padre Celestial se alegró de contemplar cómo en el último momento Jesús está rescatando a un pecador. Jesús está agonizando. Jesús está sufriendo lo indecible. Entonces él pudo haber no hecho caso a nadie en ese momento de tantos dolores físicos, de tanta sangre que derramó, de esa deshidratación que tiene. Como no haber hecho caso a nadie, pues ya me estoy muriendo, y me estoy muriendo así de una manera tan terrible. Pero no, Jesús escucha al ladrón. Y en el último momento, en el último instante de sus vidas, de la vida de Cristo y del ladrón, Jesús lo rescata. Es decir, San Lucas nos presenta efectivamente a un Cristo misericordioso. Recordemos que la pretensión de este Evangelio de Lucas es mostrar la misericordia. La misericordia. Pues fíjense cómo la misericordia nunca se termina. Incluso en su agonía, Jesús está mostrando una gran misericordia. Y así, hermanos, llega la muerte. Dice San Lucas, era alrededor del mediodía, el sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio y Jesús con un grito exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Es el texto de la muerte de Jesús. Vamos a meditarlo tantito. San Lucas, él nos dice que Jesús habla 3 veces en la cruz antes de morir. Nosotros estamos acostumbrados a las famosas 7 palabras, pero que no son más que una suma
de los 4 evangelistas. Los 4 evangelistas rescatan las diferentes palabras que Jesús dijo en la cruz y ya nosotros las hemos sumado hasta llegar a las 7 palabras. Pero para San Lucas, él nada más apunta 3 veces a Jesús hablando. En primer lugar, la intercesión por nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Más tarde se dirige al ladrón diciéndole, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y finalmente, antes de morir, dice San Lucas que Jesús clamó con voz muy fuerte, Era un agonizante, era una persona que ya estaba totalmente sin fuerza, era una persona que ya estaba a punto de morir, pero Lucas dice que la voz de Jesús fue muy fuerte, de manera que se oyó, se escuchó con toda claridad. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Muere en la confianza de estar en los brazos del Padre. En tus manos pongo mi espíritu. Mateo, Marcos y Lucas tienen en común la mención de las tinieblas que cubrieron la tierra desde la hora sexta hasta la nona. O sea, de las 12 a las 3 estuvo Jesús crucificado. Lo crucificaron a las 12, mediodía, y murió a las 3. Para los judíos así se llama esas horas. La hora sexta y la hora nona. La hora sexta son las 12 y la hora nona son las 3. Y entonces Lucas dice que se oscureció inmediatamente antes de la muerte de Jesús. Hubo como un eclipse, hubo como una gran oscuridad. Y luego la cortina del santuario del templo de Jerusalén se rasgó, así como está ahí. Se rasgó. Y Lucas interpreta este acontecimiento así de una manera muy especial. Vamos a leerlo. Fíjense, hermanos, cómo en el templo de Jerusalén imagínense ustedes que esta es la parte más santa del templo de Jerusalén. Bueno, esta es la parte más santa. Esta parte se llama el santo, esta parte. Y esta otra parte, separada por la cortina, por un velo muy pesado, un velo muy lujoso, una cortina así grandísima, muy lujosa. Acá, atrásito del santo de los santos. Esto se llamaba Sancta Sanctorum, santo de los santos, o santísimo. Y aquí, ¿por qué se llamaba así? Pues porque aquí estaba el arca de la alianza. Ya en tiempo de Jesús ya no existía el arca de la alianza, ya se había perdido, se perdió en tiempo del profeta Jeremías. Pero el arca de la alianza era un cajón grande, hueco, que tenía adentro las tablas de la ley, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. También tenía ahí adentro de ese cajón que llamamos Arca de la Alianza, también tenía pedazos de maná, de ese pan que Dios había hecho llover del cielo. Y también estaba ahí una vara florecida, que era la vara de Aarón. Hubo un tiempo en que la gente ya no quería que Aarón fuera el sacerdote. Aarón era hermano de Moisés. Pero Dios manifestó su deseo de que Aarón siguiera siendo sacerdote, haciendo el milagro de florecer una vara seca, y ahí se guardó también en el arca de la alianza.
Aquí estaba pues este lugar. Aquí entraba el sumo sacerdote, pero solo una vez al año, para una fiesta que llamaban la fiesta del perdón, el Yom Kippur, fiesta del perdón. Entonces, el santo estaba separado del Santo Sanctorum por esta cortina. Porque aquí en el Santo Sanctorum, la Santa Sanctorum, era el lugar más sagrado del templo, al que únicamente podía entrar el sumo sacerdote una sola vez al año, en la fiesta del Yom Kippur o la fiesta del perdón. Esta parte, la parte que se llama santo, aquí los sacerdotes entraban, nada más entraban aquí a poner incienso y nada más. Pero cualquier sacerdote tenía prohibidísimo, por supuesto, entrar acá. Nada más entraba el sumo sacerdote y una sola vez al año. Entonces los sacerdotes, cuando entraban a incensar, a poner incienso aquí en este brasero que siempre estaba ardiendo, no veían lo que estaba acá. Ya en los tiempos de Jesús ya no estaba el Arca de la Alianza, ya nada más estaba como la mesa donde había estado el Arca de la Alianza. Y a esa mesa donde estaba el Arca de la Alianza, o donde estuvo, le llamaban el propiciatorio. Pues bien, cuando Jesús muere, esta cortina se rasgó en dos, de arriba abajo, significando con ello que ya ningún hombre tendrá impedimento o tendrá obstáculo para entrar a lo más santo. Significa, al rasgarse esto, que ya Dios incluso ha abandonado este templo y ahora el templo divino es el mismo Jesús. Vamos a ver todavía otros detalles más de esta escena que nos marca Lucas, de cómo el velo del templo se rasgó. Vamos a imaginarnos, hermanos, que el templo ya no tiene esta pared, este muro, y podemos nosotros ver lo que hay adentro. Aquí está el brasero donde se echaba el incienso. Aquí está una lámpara que llamaban ellos la menora. Y aquí están unos panes, los panes de la presencia. 12 panes grandes que significaba una fila aquí, otra fila acá, de 6 cada uno, que significaban las 12 tribus de Israel. Se llaman pan de la presencia o pan de la proposición. Esta es la menorá, que son una lámpara donde se pone siempre aceite y siempre está ardiendo, siempre está ardiendo. Siempre se cuidaban los encargados de que hubiera siempre esa lámpara ardiendo. Y acá adentro, vean cómo está acá, aquí está la cortina. Esta sería la parte más santa, Santa Sanctorum. Y aquí está todavía, se alcanza a ver cómo era el Arca de la Alianza. Ese cajón grande, adentro, como les digo, estaban las tablas de la ley, estaban pedazos de maná y estaba la vara de Aarón. Y aquí a esta parte, la parte más santa, nadie podía entrar más que el sumo sacerdote. Ni siquiera un sacerdote común y corriente, menos un laico. Entonces, este lugar santísimo, en los tiempos de Jesús, ya no estaba el Arca de la Alianza, ya nada más estaba esta parte donde estuvo el Arca, como una especie de mesa. Pero todavía seguía siendo para el judío la parte más santa, aunque ya no estuviera el Arca de la Alianza. Pues este lugar santísimo, la cortina se rompió
y quedó expuesto a la mirada de todos, para significar que ya nadie tendrá algún obstáculo para contemplar lo más santo. Es decir, todos con la muerte de Cristo tendremos acceso a lo más íntimo de Dios. Si esta parte era lo más íntimo de Dios, porque estaba en la Arca de Alianza, o estuvo, ahora cuando Cristo muere, esto se rompió, la cortina, para significar que con la muerte de Cristo todos tenemos acceso a lo más íntimo de Dios. Nadie podrá decir, hay un obstáculo para que yo tenga acceso con Dios. No, todos tendremos ya acceso con Dios por la muerte de Jesús. La muerte de Jesús nos trajo a todos nosotros la posibilidad de accesar, de tener ese acceso íntimo con Dios. Esto es lo maravilloso. La oscuridad invade la tierra. Es el momento en que los hombres cometen el pecado más grave de toda la historia. La muerte de Jesús, la muerte del justo. Como un símbolo de que hasta la misma naturaleza parece asociarse a un luto, a un horror. La naturaleza se oscurece, la tierra se oscurece como una manifestación del horror, del luto por la muerte de Jesús. Y luego Jesús muere, como dice Lucas, pronunciando la oración más bella y sagrada y con voz potente. Lucas dice que fue un grito. Y el grito fue este: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Un condenado que moría en la cruz, agotado, desangrado, incluso agarrotado también por la paralización de sus miembros. Moría ya cuando no tenía más fuerza, ni podía seguir alzándose tantito para poder respirar. En tales circunstancias uno dice, pues casi es imposible un grito. Es más, la voz hasta tendría que haber sido muy suave, muy queda. Pero no, Jesús gritó, un grito que sorprendió al mismo centurión, que había presenciado ya muchas crucifixiones. Pero ese grito, esa oración sacudió el alma de este hombre, de ese soldado que contempla a Cristo morir así, gritándole al Padre: en tus manos pongo mi espíritu. Y entonces él contempla a Jesús morir, y morir en paz, morir sereno, a grado tal de que él llega a decir: verdaderamente este hombre era justo. Jesús no se limita meramente a aceptar morir, sino que Él, como autor de la vida, entrega su vida. Él no únicamente muere, sino que Él entrega su vida. Una cosa es: lo mataron, y otra cosa es: entrego mi vida. Por eso dirá Jesús, sobre todo en el Evangelio de San Juan: a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Eso es lo maravilloso de esto, de que Jesús entrega su vida, entrega su espíritu. Él lo entrega. No podríamos decir: lo mataron. No, Él entregó su vida para nosotros, para que nosotros tuviéramos vida. Entonces, Jesús muere confiado. No le reprocha nada al Padre. No siente que el Padre lo abandonó. No siente que el Padre mostró desinterés en su persona. No, yo entrego mi vida.
Y entonces al entregarla, me pongo en tus manos. Es diferente a sentir la injusticia de que me están matando. Es una injusticia lo que están haciendo conmigo. Me están matando. Es una injusticia lo que han hecho conmigo. Me han golpeado. Me han coronado de espinas. Me han cargado con la cruz. Es una injusticia lo que están cometiendo conmigo. No, 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 no. Jesús dirá, yo estoy entregando mi vida. Y entrego mi vida sin resentimiento. Por el contrario, la entrego para que ustedes, nosotros, tengamos vida plena. Tengamos el acceso a lo divino. Es decir, tengamos la posibilidad del paraíso. Plenitud de vida. Con la muerte de Cristo comienzan a cambiar las actitudes de mucha gente. San Lucas solo menciona la reacción del centurión, que impactado al ver morir a Jesús tranquilo, sereno, apacible, dice, ciertamente este hombre era justo. Una actitud del centurión muy positiva. Y luego hay otros curiosos. Esos curiosos también se impactan. Si el centurión se había impresionado por la serenidad de Jesús, por su talante misericordioso, por su actitud de perdón, por su hombría frente al dolor, por su inmutable confianza en su Padre, porque el centurión había visto a mucha gente morir y morir maldiciendo, blasfemando. En cambio, ahora que ve a Jesús morir y lo ve morir consolando, confortando, y por eso el centurión se siente impresionado. No ve a Jesús haciendo ningún milagro, simplemente lo ve confortando, consolando, muriendo en una actitud muy confiada. La muchedumbre, que sería las otras que estaban ahí, la gente que estaba ahí, se había acercado a ver aquel espectáculo, y ya viendo morir a Jesús, también aquella multitud se siente conmovida por la conducta del Señor. Se siente conmovida porque están viendo ellos un eclipse, cómo la tierra se oscurece, y eso también les dio cierto miedo. O es el momento también en que ellos toman conciencia de que estaban cometiendo o estuvieron cometiendo o siendo cómplices de un crimen perverso. Aquella multitud ve morir a Jesús tranquilo. Aquella multitud ve morir a Jesús entregando, él entregando su vida, y luego ve ese momento de eclipse de las tinieblas que cubren la tierra en pleno mediodía, y ellos sienten que hasta ese momento fueron cómplices de un crimen perverso. Y reacciona la multitud con temor y con arrepentimiento. San Lucas dice que se golpeaban el pecho. Una expresión penitencial, golpearse el pecho. San Lucas dice además que estaban alejados los conocidos de Jesús, a distancia, viendo todas aquellas cosas. Se mantenían a distancia por cierto temor, porque en los tiempos de Cristo a los crucificados también se les investigaba quiénes eran sus amigos, sus familiares, para ver si no tenían algún nexo criminal. Entonces, por eso los discípulos, los conocidos de Cristo, se alejaron, porque sintieron miedo de que los fueran a involucrar y terminar ellos también en la cruz. Pero otra forma por la cual se explica que estuvieran a distancia es porque los guardias no los iban a dejar que se acercaran. No estaba permitido. Por ese motivo doble, aquellos conocidos de Cristo estarían a distancia, por temor a ser involucrados en el juicio de Jesús
y porque los guardias no les permitían un acercamiento muy próximo. Pues bien, hermanos, terminamos esta reflexión, esta meditación. Lucas habla de sus conocidos. ¿Quiénes eran? Pues los discípulos, la gente que se había sido beneficiada por milagros, algunos simpatizantes que todavía no se habían determinado por seguir a Jesús, gente que miraba angustiada desde lejos, los discípulos quizá, encubiertos por el miedo. Pero también Lucas nos invita a que nosotros veamos en ellos. A veces nosotros también nos mantenemos a distancia del Maestro. No queremos involucrarnos mucho en la vida de Jesús. Generalmente se escucha a muchos decir: yo soy católico a mi manera, para justificar una distancia con Cristo. Católico a mi manera, como si hubiera muchas maneras de ser católico. Pero eso justifica que nos mantengamos a cierta distancia de Jesús sin comprometernos mucho con Él. Por eso Lucas nos presenta ese episodio diciendo: ahí estaban también a cierta distancia los conocidos de Jesús. Ahí estábamos también nosotros, ahí estamos también nosotros actualmente a distancia. No queremos acercarnos mucho a Jesús. No queremos que nos involucren con Cristo. Entonces por eso es que es más cómodo mantenernos a cierta distancia. Pues hermanos, esa es la meditación de este día. Primeramente Dios, el próximo lunes veremos la sepultura de Jesús. Y quizá ya en esa semana, de lunes en adelante, terminemos ya con este Evangelio de San Lucas. Que pasen buena tarde.